El grito de Sofía rasgó el silencio de la noche como un cuchillo afilado en la carne de Burgos, esa ciudad de piedra fría donde los secretos se acumulan como niebla en el Arlanzón. «Mamá, no llores más». «Gabriela te quiere, lo sé», exclamó mi hija de 10 años, con los ojos hinchados por el llanto, aferrándose a mi falda como si el mundo entero se desmoronara. En ese instante, bajo la luz mortecina de la lámpara de nuestra cocina en el barrio de Gamonal, comprendí que el amor, ese demonio caprichoso que los castellanos invocamos en nuestras coplas antiguas, no respeta edades ni promesas rotas. Me llamo Marina, y en aquellos días de otoño del 2025, cuando las hojas de los castaños en el paseo del Espolón caían como confesiones olvidadas, mi vida era un tapiz de rutinas y ausencias. Viuda desde que Javier, mi esposo, se fue en un accidente de tractor en las viñas de la Ribera del Duero, un giro cruel del destino que nos dejó a Sofía y a mí solas en este caserón heredado de mis abuelos. Yo me aferraba a mi trabajo como contable en una cooperativa de quesos en las afueras de la ciudad. Burgos, con su catedral gótica que se erige como un dedo acusador hacia el cielo, siempre ha sido un lugar de contrastes, devoción y duda, fe y traición. Yo encarnaba esa dualidad. Por las mañanas llevaba a Sofía a la escuela primaria San Felipe, donde las monjas aún rezaban el rosario en latín. Por las tardes, caminaba con ella por las murallas medievales, contándole historias de caballeros y princesas que, en mi versión, siempre terminaban solas pero dignas. Sofía era mi sol, mi ancla en la tormenta. Con sus 10 años recién cumplidos en la fiesta de Todos los Santos, donde comimos buñuelos de viento en la Plaza de la Independencia, ella había heredado los rizos rubios de su padre y mi terquedad innata. Pero también cargaba con una soledad que yo intentaba disimular con abrazos y cuentos antes de dormir. «Mamá, ¿por qué no tienes una amiga como las de la tele? Una que te haga reír y te bese como en las novelas», me preguntaba una noche, acurrucada bajo las sábanas de su habitación decorada con dibujos de la Virgen del Carmen. Yo reía, nerviosa, atribuyéndolo a las series que veía con sus amigas en el recreo. Pero Sofía no era una niña común, en su mirada había una sabiduría prematura, como si el fantasma de Javier le hubiera susurrado secretos sobre el amor que yo negaba tener. Todo cambió un martes de noviembre, cuando el viento del norte azotaba las calles empedradas de Burgos como un presagio. Había olvidado el paraguas en casa y, empapada hasta los huesos, recogí a Sofía de la escuela. «Mamá, ven. Te presento a mi profe favorita», chilló ella, arrastrándome hacia el patio donde un grupo de niñas jugaba a la rayuela bajo los soportales. Allí estaba Gabriela, inclinada sobre un cuaderno de dibujos, con su melena corta castaña revuelta por la brisa y unos ojos verdes que parecían capturar la luz mortecina del atardecer burgalés. Tenía 35 años, aunque su sonrisa juguetona la hacía parecer más joven, y vestía con esa elegancia desaliñada de las artistas, una falda plisada hasta las rodillas, botas de cuero gastadas y un chaleco de lana teñida a mano que olía a romero y a campo. Gabriela era la maestra de arte suplente, llegada de Madrid hacía unos meses para escapar de demonios personales, como diría después en una de nuestras primeras confidencias. Enseñaba a las niñas a pintar murales inspirados en los retablos de la catedral, a moldear arcilla con formas de dragones del Cid. Sofía la adoraba. «Es como una hada, mamá. Sabe contar historias de amores imposibles en los castillos de Castilla», me explicó esa tarde, mientras caminábamos de vuelta a casa por el puente de San Pablo, con el río Duero murmurando abajo como un cómplice. Yo asentí distraída, pero algo en la forma en que Gabriela me miró, un roce fugaz de miradas, como si compartiéramos un secreto no dicho, me dejó un nudo en el estómago. Los días siguientes fueron un torbellino sutil. Sofía insistía en invitar a Gabriela a casa para ayudarla con un proyecto de escuela. Yo cedía porque ver a mi hija tan radiante valía cualquier inconveniente. La primera cena fue en mi cocina humilde, con olla podrida borboteando en la lumbre, ese guiso espeso de garbanzos y chorizo que mis abuelas preparaban en las noches de vendimia. Gabriela llegó con una botella de Rioja y un ramo de margaritas silvestres recogidas en los prados de Atapuerca. «Para la anfitriona más hermosa de Burgos», dijo con una sonrisa que iluminó la penumbra, y yo, ruborizada, fingí ocuparme en remover la sopa. Sofía, sentada en la mesa de roble, las observaba con ojos brillantes, como si estuviera tejiendo un hechizo. Esa noche, mientras lavábamos los platos, Gabriela y yo hablamos por primera vez de verdad. «Sofía es especial, Marina. Me recuerda a mí de niña, soñando con mundos donde el amor no duele», murmuró ella, secando una copa con un trapo.
Yo conté sobre Javier, sobre la viudez que me había convertido en una sombra de mí misma. El duelo es como esta ciudad, eterno pero con grietas por donde entra la luz, respondió ella, y su mano rozó la mía bajo el chorro de agua. Fue un toque eléctrico prohibido que me hizo retroceder. ¿Qué estaba pasando? En Burgos, donde las procesiones de Semana Santa aún marchan con pasos de pasión y redención, el amor entre mujeres no era un tabú gritado, pero sí un susurro cargado de juicios. Semanas después, en la Feria de la Virgen Blanca, esa celebración profana donde las calles se llenan de chupins y danzas al son de dulzainas, Sofía nos arrastró a las 3 al centro. Gabriela bailaba con gracia felina, girando a mi hija en brazos mientras yo observaba desde un banco en la plaza del Cid, con una copa de vino tinto en la mano. El aire olía a morcilla y a jazmín, y por un momento el mundo pareció un lienzo pintado por Velázquez, vivo, caótico, lleno de promesas. Pero entonces Sofía se soltó y corrió hacia mí jadeante. Mamá, Gabriela va a ser tu madrastra. Lo he decidido yo. Ella te quiere y tú a ella. No más soledad. Sus palabras cayeron como un rayo en la tormenta. Gabriela, a unos metros, se detuvo en seco, su rostro pálido bajo las guirnaldas de luces. Yo me quedé helada, el vino derramándose entre mis dedos. ¿Madrastra? Para mí. La niña, con su inocencia brutal, había nombrado lo innombrable, un amor que nacía no de mí, sino de su necesidad desesperada de una familia completa. Aquella noche, de regreso a casa en el autobús nocturno, Gabriela y yo no nos miramos. Pero en el silencio, algo se había encendido, un fuego lento como las brasas de una parrilla en las fiestas patronales. Los meses de invierno trajeron nieve a las cumbres de la Sierra de la Demanda, y con ella, una intimidad que crecía como musgo en las piedras de la catedral. Gabriela se convirtió en una constante, tardes de merienda con churros en la confitería laibense, paseos por el monasterio de las Huelgas donde rezábamos en silencio por almas perdidas, y noches en que Sofía se dormía viendo dibujos animados mientras nosotras hablábamos hasta el alba en el salón, con la chimenea crepitando. Marina, ¿sientes esto? Es real, aunque nazca de los ojos de una niña, me confesó una vez Gabriela, su aliento cálido contra mi cuello mientras veíamos nevar por la ventana. Yo asentí aterrorizada y eufórica, besándola por primera vez bajo el muérdago que Sofía había colgado por si acaso. Pero el amor en Castilla no es un cuento de hadas, es una epopeya de Zorrilla, llena de traiciones y redenciones sangrientas. La primera grieta apareció en Navidad, cuando mi hermana Elena, esa devota de la cofradía de la Flagelación, con su lengua afilada como una daga toledana, visitó desde Valladolid. Marina, ¿quién es esa mujer que ronda tu casa? Una amiga que cocina y duerme aquí. Piensa en Sofía, en lo que dirá la gente en la misa del gallo, espetó ella, mientras pelábamos castañas en la cocina. Yo defendí a Gabriela con uñas y dientes, pero sus palabras se clavaron como espinas de cardo. ¿Y si tenía razón? Estaba exponiendo a mi hija a un escándalo en esta ciudad donde los chismes viajan más rápido que el Ebro en crecida. Sofía, ajena a todo, tejía su sueño con hilos invisibles. Gabriela me enseña a pintar rosas como las del rosal de la abuela. Ella es mi madrastra, mamá. Tú solo tienes que decir sí, me suplicó una mañana, entregándome un dibujo torpe, 3 figuras de la mano bajo la torre de la catedral, con la leyenda Familia para siempre. Lágrimas brotaron de mis ojos, no de alegría, sino de un miedo primordial. ¿Podía yo, viuda católica en el corazón de Castilla, abrazar un amor que desafiaba las normas grabadas en las lápidas de mi familia? Entonces llegó el secreto, ese veneno dulce que envenena los pozos más puros. Una tarde de enero, mientras Sofía estaba en clase de catecismo, encontré una carta en el bolsillo del abrigo de Gabriela. Estaba escrita a mano en tinta azul desvaída, dirigida a una tal Carmen. Mi amor, echo de menos tus besos en la sierra. Vuelve a mí, aunque seas de otra. Burgos me asfixia sin ti. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era Carmen? Busqué en su teléfono, un acto vil que me avergüenza aún, y hallé mensajes antiguos, promesas de pasión en Madrid, fotos de 2 mujeres entrelazadas en un balcón con vistas a la Gran Vía. Gabriela había sido la amante de una mujer casada, una traidora en su propio derecho. La furia me invadió como una riada del Duero, me había elegido por conveniencia, o era yo solo un refugio temporal en esta ciudad de exilios. La confronté esa noche en el salón iluminado por velas de cera de abeja.
Eres una mentirosa. ¿Cuántas Carmen hay antes de mí? Sofía y yo somos tu penitencia, grité, la carta arrugada en mi puño. Gabriela palideció, sus ojos verdes nublados por el dolor. Marina, eso fue hace años. Carmen me destruyó, me dejó por su marido y sus hijos. Vine a Burgos a sanar, no a herir. Tú eres mi redención. Pero sus palabras sonaban huecas, como ecos en la cartuja de Miraflores. Sofía entró entonces atraída por los gritos y vio la escena, su madrastra arrodillada, suplicando, y a mí con el rostro surcado de lágrimas. No. No os peleéis. Yo os uní, sollozó corriendo a su habitación. Aquella noche el abismo se abrió. Decidí alejar a Gabriela, por el bien de Sofía. Vete. No podemos ser esto, le dije al amanecer, mientras la nieve cubría las tejas rojas de Gamonal. Ella se fue sin mirar atrás, pero dejó un vacío que el viento norteño no podía llenar. Sofía dejó de comer, de dibujar, sus ojos antes brillantes se volvieron pozos de tristeza. Mamá, rompiste mi sueño. ¿Por qué el amor duele tanto?, me preguntó una semana después en la cama, con la voz quebrada como un cristal de Bohemia. Los días se convirtieron en un rosario de culpas, cada cuenta un reproche que me susurraba en las vigilias. Burgos, envuelta en su manto invernal, parecía conspirar contra mí, las campanas de la catedral tañían como juicios finales, y el humo de las chimeneas en las callejuelas de San Juan me recordaba los fuegos de la Inquisición, donde los amores prohibidos ardían en silencio. Yo, Marina, me hundía en mi rutina como en un pozo de la fosa, culpando a Gabriela por su pasado y a mí misma por haber creído en un futuro imposible. Pero Sofía. Ay, mi Sofía, era la herida abierta que no cicatrizaba. Dejó de ir a la escuela con alegría, sus maestras, incluida la pobre sustituta que reemplazó a Gabriela, me contaban de sus dibujos sombríos, figuras negras bajo lluvias eternas, rosas marchitas en jardines góticos. Intenté compensarla con todo, viajes al yacimiento de Atapuerca, donde le hablé de ancestros que amaban sin miedos, tardes de pinchos en el bar Gaudí, con sus croquetas de jamón que solían hacerla reír. Pero nada. Quiero a Gabriela. Ella me prometió enseñarme a bailar sevillanas en la romería del Cubillo, murmuraba, acurrucada en el sofá con su osito de peluche, regalo de su padre. Sus palabras me atravesaban como las flechas de los arqueros en las fiestas medievales del Cid. ¿Cómo explicarle a una niña que el amor adulto es un campo minado de secretos y traiciones? En las noches, cuando la acostaba con un cuento de Peribáñez y el comendador de Ocaña, esa obra de Lope donde el honor choca con el deseo, ella cerraba los ojos fingiendo dormir, pero yo sabía que lloraba en silencio. Elena, mi hermana, olió la debilidad como un lobo en la niebla. Llegó un domingo de febrero con su rosario en la mano y un pastel de hojaldre de la pastelería de su marido. «¿Ves, Marina, te lo dije? Esas amistades traen ruina. Sofía necesita un padre, no eso». Su voz destilaba veneno dulce, el mismo que usaban las beatas en las tertulias de la parroquia. Le conté todo, el secreto de Gabriela, mi furia, la partida, y ella asintió con falsa compasión. «Bien hecho. Ahora busca un buen hombre en la cofradía. Hay viudos decentes en la procesión del Corpus». Sus palabras me enfurecieron, pero en el fondo, dudaba. ¿Y si el amor de Gabriela era solo un espejismo madrileño, un capricho de Bohemia que no sobrevivía al rigor castellano? Sin embargo, el destino, ese juglar cruel de las leyendas del romancero, tenía otros planes. Una mañana de marzo durante la Semana Santa, cuando las calles de Burgos se convierten en un vía crucis vivo, con nazarenos encapuchados portando cruces de madera olorosa a pino, recibí una llamada de la escuela. Sofía había desaparecido durante el recreo. El pánico me invadió como la procesión del silencio, corrí por las murallas, gritando su nombre entre el incienso y los tambores. La encontré al fin en el parque de la isla, sentada en un banco junto al Arlanzón, con las manos sucias de tierra y un ramo de flores silvestres marchitas. Estaba esperando a Gabriela. Le escribí una carta a mamá. Le dije que vuelva. En sus manitas temblorosas, había un sobre dirigido a mi madrastra del corazón. Lo abrí con el alma en vilo, palabras infantiles garabateadas con crayón, hablando de sueños rotos y de cómo el amor es como la catedral, alto y fuerte, pero con grietas donde entra el sol. Lágrimas cayeron sobre el papel, borrándolas.
En ese momento odié mi cobardía. Sofía no era un peón en mi tablero de dudas, ella era el tablero entero. Decidí buscar a Gabriela. Pregunté en la escuela, en las librerías de la calle Avellanos donde solía hojear poemas de Lorca, incluso en el taller de cerámica en las afueras donde pintaba azulejos inspirados en los de Talavera. Nadie la había visto desde semanas. Se fue a Madrid, creo. Algo de una exposición, me dijo una alumna con ojos compasivos. El viaje a Madrid fue una odisea de 3 horas en el AVE, con el paisaje de Castilla desfilando como un borrón de viñedos yermos y torres mudéjares. Llegué exhausta a la capital, esa Babilonia de hormigón y neón que siempre me había intimidado con su bullicio. Sofía se quedó con Elena, a regañadientes, pues mi hermana aún mascullaba plegarias contra los pecados de Sodoma. Encontré a Gabriela en una galería de arte en Malasaña, un sótano con paredes blancas y lienzos abstractos que sangraban rojos y azules. Ella estaba allí, vestida de negro como una viuda moderna, explicando su obra a un grupo de críticos. Mis cuadros son grietas en el alma castellana, donde el amor se filtra como agua en piedra caliza. Nuestras miradas se cruzaron como espadas en un duelo de capa y espada. Marina. ¿Qué haces aquí?, susurró apartándose del grupo. La arrastré a un rincón, entre esculturas de hierro retorcido. Sofía te necesita. Yo te necesito. Pero dime la verdad, Gabriela. ¿Carmen? ¿Fue real? ¿Soy solo un eco de ella? Ella se derrumbó entonces contándome todo. Carmen, casada con un banquero, la había seducido en una noche de flamenco en la Sacromonte de Granada. Años de clandestinidad, de besos robados en portales y promesas vacías. Me dejó destrozada, Marina. Vine a Burgos huyendo, pero tú me encontraste. Sofía me vio primero, pero fue tu corazón el que me salvó. Sus palabras me desarmaron. La besé allí mismo, en medio de la galería, ignorando las miradas curiosas. Fue un beso de redención, salado de lágrimas y dulce como los hojaldres de la feria de Burgos. Regresamos juntas esa misma noche con promesas de empezar de cero. Sofía nos recibió en la estación con un cartel casero: Bienvenida, madrastra. Elena, al vernos de la mano, se marchó mascullando, pero en sus ojos vi un atisbo de rendición. El primavera trajo brotes verdes a los parques y con ellos una frágil normalidad. Gabriela volvió a la escuela como maestra permanente y nuestras tardes se llenaron de risas, picnics en el castillo de Burgos con empanadas de atún, visitas al Museo de la Evolución Humana donde Sofía declaraba que el amor es la mejor evolución. Pero las sombras persistían. Una noche de mayo durante la velada del Torreón, esa fiesta donde se queman hogueras en las plazas, recibí un paquete anónimo en casa. Dentro fotos antiguas, Gabriela y Carmen en una playa de la Costa Brava, abrazadas con una intimidad que dolía. Adjunta una nota: ella te traicionará como a mí. Huye mientras puedas. Un amigo de Carmen. El pánico regresó, más feroz. ¿Quién era el remitente? Confronté a Gabriela en el balcón del caserón, con el río Duero susurrando abajo. Otra mentira. ¿Cuántos fantasmas arrastras? Ella juró ignorancia, pero la duda se instaló como hiedra venenosa. Sofía, oyendo la discusión, se interpuso: mamá, para. Gabriela es buena. Yo la elegí. Pero sus palabras solo avivaron el fuego. Esa noche la eché de nuevo con el corazón hecho trizas. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía enfermó de fiebre, delirando nombres: Gabriela. Madrastra. No te vayas. Llamé a un médico, pero era el alma la que ardía. En mi desesperación, investigué el paquete. La dirección de envío llevaba a una pensión en el centro, registrada a nombre de Elena. Mi hermana. ¿Por qué? La llamé furiosa: ¿tú? ¿Por celos? ¿Por tu moral de misa y olla? Ella lo admitió entre sollozos: quería protegerte, Marina. Ese amor es pecado. Pensé en Sofía, en la familia. Su traición fue el golpe más duro: sangre de mi sangre, vendiendo mi felicidad por dogmas polvorientos. La confrontación con Elena fue en su casa de Valladolid, un sábado de junio cuando el sol castigaba las llanuras como en las batallas de Villalar. Llegué con Sofía, que insistía en arreglarlo todo, y la encontré en su jardín,
podando rosales con tijeras afiladas. «Eres una víbora». «Traicionar a tu hermana por un rosario», grité, mientras Sofía se tapaba los oídos. Elena se derrumbó confesando: «Miedo, Marina. Miedo a que Burgos nos juzgue, a que Sofía crezca en un escándalo. Papá y mamá nos educaron en la fe pura». Pero yo la interrumpí: «La fe no es cadenas, Elena. Es libertad. Gabriela nos ama, y Sofía la necesita más que a tus plegarias». Regresamos a Burgos esa tarde con el AVE traqueteando como un tren de condenados. Sofía, exhausta, se durmió en mis brazos murmurando familia. Llamé a Gabriela desde la estación, con la voz rota: «Vuelve. Perdóname. El secreto era de Elena, no tuyo. Te elijo como Sofía te eligió a ti». Ella llegó al anochecer en un taxi desde Madrid, con el rostro demacrado pero los ojos verdes brillando como esmeraldas en la catedral. Nos abrazamos en la puerta, bajo la lluvia repentina que lavaba las culpas acumuladas, mientras Sofía aplaudía desde la ventana. Pero el verdadero caotrao aguardaba en julio, durante las fiestas de San Roque, esas romerías donde se baila jotas en las plazas y se comparten cantimploras de vino. Habíamos planeado un día perfecto: misa en la ermita, luego merienda en el Prado con morapio y queso de Burgos. Gabriela, radiante en un vestido de lino blanco, llevaba a Sofía de la mano, enseñándole pasos de danza tradicional. Yo las observaba, el corazón henchido, pensando en cómo el amor, ese río caprichoso, había torcido su cauce para unirnos. Pero entonces en la plaza de Santiago, entre el bullicio de feriantes y el aroma a churros, apareció Carmen. Era ella, alta con el cabello recogido en un moño severo y un anillo de casada que relucía como una sentencia. Había viajado desde Barcelona, alertada por rumores, o quizás por la misma red de chismes que Elena había agitado. «Gabriela, ¿esta es tu nueva conquista?». Una viuda con niña, que pintoresco siseó con una sonrisa viperina que heló el aire. La multitud se apartó olfateando drama como lobos a la sangre. Gabriela palideció, aferrando la mano de Sofía. «Carmen, vete. Esto no es tuyo». Pero la mujer no cejó: «Le conté todo, ¿sabes? Cómo la seduje, cómo la usé. Esta no será diferente. Huye, pobrecita». El mundo se nubló. Sofía, aterrorizada, se soltó y corrió hacia mí sollozando: «Mamá, es la bruja de los cuentos». Gabriela no. La niña, en su inocencia, había oído fragmentos de nuestras peleas y construido un villano de pesadillas. Yo, cegada por la rabia, empujé a Carmen fuera de nuestras vidas. «Tú eres el veneno, no ella». La escena atrajo nazarenos y curiosos: un viejo murmuró herejía, una joven grabó con su móvil. Gabriela, al borde del colapso, me miró con ojos suplicantes: «Marina, créeme. La dejé por esto, por un amor limpio». Huyó entonces Carmen, riendo como una furia de las tragedias de Calderón. Pero el daño estaba hecho. Sofía se encerró en sí misma, negándose a ver a Gabriela. «Es mala, mamá. Me mintió». La niña, traicionada por su sueño, se volvió un espectro: no comía las sopas de ajo que Gabriela le preparaba, no dibujaba más rosas. Gabriela y yo nos distanciamos en la casa, durmiendo en habitaciones separadas, un abismo de silencio roto solo por suspiros nocturnos. «Esto es el fin, ¿verdad? Mi pasado nos condena», me dijo una noche en la cocina donde todo había empezado. Yo, exhausta, respondí: «No es tu culpa, pero Sofía. Ella es mi todo. Tengo que elegir». La decisión llegó como un trueno en la tormenta de agosto, durante la Noche Blanca de Burgos, esa velada donde la ciudad se ilumina con arte callejero y performances que desafían la noche. Sofía, arrastrada por mí, vio un espectáculo de sombras chinescas en la fachada de la catedral, siluetas de amantes perseguidos por dragones de prejuicios. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Mamá, ¿Gabriela es mi dragón? No quiero que se vaya». En ese momento, bajo las gárgolas que vigilaban desde lo alto, comprendí la profundidad de su dolor. No era solo un capricho infantil, era su anhelo de Joulnis, de una madre que no temiera amar. La reuní con Gabriela en el parque de Fuentes Blancas, al amanecer del día siguiente. El sol naciente teñía el agua de oro, y los patos graznaban como coros gregorianos. «Sofía, Gabriela no es mala. Su pasado duele como el mío con papá. Pero juntas podemos sanar».
La niña, dubitativa, extendió la mano. Perdóname, madrastra. Te elijo de nuevo. Gabriela sollozó abrazándola, y yo me uní, un círculo de 3 bajo el cielo de Castilla, vasto y perdonador. Elena vino después, arrepentida, trayendo un crucifijo de plata de la abadía de Santo Domingo de Silos. Perdonadme. El amor es misterio, no dogma. La aceptamos frágil en nuestra red de afectos. Los meses otoñales trajeron paz, clases de arte donde Sofía pintaba familias multicolores, cenas con vino de la ribera donde Gabriela contaba leyendas de amesans castellanas. Yo, Marina, encontré en este amor inusual una fe nueva, no la de las procesiones, sino la de los corazones valientes. Hoy, en diciembre de 2025, mientras la nieve cubre de nuevo Gamonal y preparamos el roscón de Reyes, miro a mi hija dormir con una sonrisa, y a Gabriela a mi lado, su cabeza en mi hombro. Mi hija quiso una madrastra, y en esta historia de amor improbable, me eligió a mí para aprender que el verdadero lazo no es sangre ni norma, sino elección. En Burgos, ciudad de piedras eternas y amores efímeros, hemos tallado el nuestro, imperfecto, controvertido, pero nuestro. Y en esa grieta entra la luz.